está bien. Ok. Sí. Bueno, entonces continuamos. Miren, estábamos entonces viendo lo relacionado a las paredes, ¿no? ¿Cómo deben de ser en este caso las paredes de las áreas en general, los establecimientos de elaboración y expendio de alimentos, de comercialización, expendio, etcétera? Cuando hablamos de allá del tema de diseño sanitario, estamos ahora hablando en general a todo tipo de establecimiento, que obviamente implique, como les decía al inicio, el manejo de alimentos, ¿no? Entonces las paredes tienen que ser de material impermeable, eh, colores claros, ¿no? La norma sí nos establece que tienen que ser colores claros, que no tengan grietas, ¿no? Que esté en buen estado, que la pared esté entonces de una superficie lisa, que nos permita facilitar las labores de limpieza y desinfección. Eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, como le decía, también conversábamos acerca de la mayólica, ¿no? La mayólica no es un material sanitario por excelencia, sin embargo, no hay una prohibición, ¿no? En la normativa que nos impida que utilicemos mayólica. Sin embargo, hay que considerar, por lo tanto, que las mayólicas, como todo tipo de material, en este caso, está en la cual se está No me realizando una escucha. constante producción, va a poder sufrir daños, ¿no? Se puede resquebrajar, se puede romper, por lo general a veces hay roturas de mayólicas. Cuando no hay malas condiciones de limpieza y desinfección, créanme, me han tocado obviamente en supervisiones, ¿no? A lo largo de todos esos años en el rubro, ver obviamente aquellos lugares que no cumplen con dichas condiciones, pues a veces las mayólicas incluso están llenas de hongos, sumamente sucias, aparte de estar deterioradas, ¿no? En cuanto, por lo tanto, todo lo que hablamos de este diseño sanitario adecuado en todos los rubros de establecimientos de producción de alimentos, comercialización, manejo de alimentos, tiene que entonces cumplir, como les decía hace un momento, el tema del estado del material, el que esté libre de grietas y rajaduras. Obviamente hay establecimientos que se les pide incluso que la pared sea lisa, ¿no? La pintura sea epóxica y que los colores sean claros, ¿no? La norma en este aspecto es precisa, específica en este aspecto, ¿no? De lo que es considerar, por lo tanto, el diseño adecuado de las paredes, ¿no? Luego vamos a ver entonces lo relacionado a los techos y las ventanas, ¿no? También igualmente, también como hemos implicado en el tema de las paredes, ¿no? Vamos a ver entonces lo relacionado a el estado de los techos. Los techos también igualmente deben ser de una superficie lisa, evitar, por ejemplo, esos techos que tienen diseños, ¿no? En las cuales se han visto por lo general algunos establecimientos que, bueno, imaginando que de pronto sea un ámbito decorativo, tienen, por ejemplo, a veces muchas uniones, bordes, etcétera, y en este caso más bien dificulta las labores de limpieza. Además que acordémonos que también puede ser un albergue, un refugio también de las plagas, ¿no? Entonces también igualmente los techos de color claro, en buen estado, el que estén pintados igualmente de color claro, con pintura epóxica, y bueno, también debemos de también, obviamente, que eso implica en el otro programa prerequisito, que es relacionado a nuestro programa de limpieza y desinfección de paredes, de pisos, techos, ¿no? En general, ventanas, etcétera, todo lo que debe estar contemplado en nuestro programa de higiene y saneamiento, ¿no? Entonces debemos de verificar que no se acumulen de suciedad, se haya este problema de condensaciones, acúmulo de hongos, presencia de anidamiento de plagas, etcétera, ¿no? Igualmente también en el caso de las ventanas deben de tener, por lo tanto, también contar con mallas de protección. Las mallas de protección van a impedir, por lo tanto, igualmente el acceso de plagas
tenemos que también igual entonces reforzar, recordar, tan igual como paredes, pisos, las ventanas también tienen que estar en buen estado, tanto de limpieza como de mantenimiento, ¿no? Y conllevar, por lo tanto, entonces el tema de establecer las mallas de protección ante la presencia de plagas, ¿no? Luego vemos otro aspecto sumamente importante, ¿no? Que es correlacionado a la iluminación. Mire, la iluminación, también llámese natural o artificial, nos debe permitir poder visualizar con claridad todos los ambientes, ¿no? En este aspecto, por lo tanto, hay que evaluar muy bien en los establecimientos la instalación, por lo tanto, de las luminarias, la debida y adecuada instalación de las luminarias, teniendo en cuenta que lo que se busca es que precisamente, ¿no? Pueda facilitarle al operario, al trabajador, que pueda ver las actividades que está realizando, si con más razón, si está preparando alimentos, si está recepcionando materia prima, si está almacenando productos, si está ya prácticamente en etapa de producción, e igualmente está en etapa, por ejemplo, de despacho, destinado, por ejemplo, a la distribución de los alimentos. Entonces, tiene que tener entonces una adecuada iluminación que les permita verificar claramente sus actividades, ¿no? Entonces, la iluminación, sabemos, bueno, ya sea de fuente natural, que sea obviamente la adecuada, por lo tanto, si no es así, vamos a contemplar la instalación adecuada de luminarias con su protección de vida, ¿no? Para poder precisamente también allí evitar riesgos, por ejemplo, de roturas. Como ustedes saben, mayormente ahora se utilizan las luminarias tipo LED, o los fluorescentes que tengan, por lo tanto, esta protección, bueno, evitar que, por ejemplo, exista una rotura. Acordémonos de los fluorescentes antiguos, ¿no? Que se utilizaban, o no sé si ahora lo siguen todavía empleando, que obviamente incluso de material de vidrio, no es cierto, y que puede presentarse algún accidente, una contingencia, existe rotura de esos fluorescentes, aparte de afectar a la persona, principalmente que pueda dañarla, pueda igualmente caer sobre los productos o sobre lo que estamos nosotros, o sobre alguna superficie que estemos nosotros en proceso, ¿no? Lo cual implica pues también un riesgo alto, ¿no? Entonces, eso es lo que también debemos de contemplar con respecto a la iluminación, ¿no? Y generalmente, de acuerdo a lo que se estaba contemplado precisamente en la normativa, ¿no? Es cierto, hablamos de que las intensidades de iluminación, por ejemplo, ¿no? En el caso de áreas de procesamiento, ¿no? Son de 220 lux. Cuando hablamos, por ejemplo, de almacenes, baños, pasadizos, puede contemplarse 110. Y en los casos de áreas, sobre todo en las cuales estamos hablando de evaluar directamente un producto final, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces un proceso crítico, entonces obviamente la intensidad de iluminación va a ser mayor, ¿no? Y entonces hablamos de 540 lux. Bueno, luego de la iluminación, vamos a ver entonces lo relacionado a la ventilación, ¿no? Este aspecto también, en general, en todos los rubros de establecimientos de alimentos, cobra una importancia grande, ¿no? En el sentido de que las operaciones, sobre todo cuando hablamos de las operaciones que vamos a realizar, tenemos que garantizar, por lo tanto, áreas que se realicen nuestras operaciones en áreas no hacinadas, es decir, estamos hablando también por otro lado del tema de espacios, y por lo tanto también que áreas donde haya una suficiente ventilación. Cuando hablamos que de forma natural, no, definitivamente no va a ser posible que podamos garantizar que durante los procesos, acuérdense que si hablamos ya de en cocinas, vamos a tener obviamente el uso de equipos como las cocinas, los hornos, ¿no? En las cuales hay elevada temperatura. Y si aunado a esa alta temperatura no hay una ventilación adecuada, ¿no? Eso constituye un alto riesgo de contaminación. Acordémonos que
incluso en las normativas internacionales existentes de referencia que nosotros podemos contemplar por lo general para el rubro de establecimientos de elaboración, cuando hablamos ya de elaboración de alimentos, en condiciones ideales, la temperatura no debiera, ¿no? Debiera, por lo tanto, ser mayor a los 15 grados. Sé que esto es un aspecto siempre muy cuestionado, muy consultado, ¿no? Porque en la realidad vemos que no se establece ese cumplimiento, salvo aquellos restaurantes en los cuales tienen, por lo tanto, una adecuada distribución de áreas e incluso cuando hablamos de hacer uso de una ventilación incorporada, vamos a ver por lo general que se instalan ya sea inyectores y extractores de aire, ¿no? Acondicionados en las cocinas, ¿no? Igualmente también en aquellos casos que no pueden establecer un sistema completo, adecuado en este aspecto, puedan ayudarse con extractores de aire, ¿no? Para que puedan, en este caso, poder garantizar que la temperatura ambiental no sea elevada. En todo este aspecto que nosotros estamos hablando, tenemos que considerar siempre los tiempos, las temperaturas, hay que considerar mucho, por lo tanto, los tiempos operacionales, hay que considerar que, por lo tanto, los microorganismos, ¿no? En general, van a estar en condiciones ideales en temperaturas entre 5 a 65 grados centígrados, ¿no? Entonces, una cocina que, por ejemplo, no esté reuniendo esas condiciones de ventilación, tengamos presencia, por ejemplo, de áreas pequeñas, áreas reducidas, presencia de cocinas industriales, ¿no? Aunado también, por ejemplo, equipos como hornos, ¿no? Por lo general, vamos a ver que en muchos casos las temperaturas ambientales llegan a 40 grados, incluso hasta 45, ¿no? Siendo, por lo tanto, un factor desfavorable, ¿no? Que más bien va a permitir prácticamente que los microorganismos tengan todas las condiciones ideales, entonces, para poder estar, proliferar, etcétera, ¿no? Entonces, este aspecto es clave, entonces, también igualmente de lo que es la ventilación. Bueno, vamos a pasar al segundo aspecto, que es con relación, a las facilidades sanitarias, ¿no? Y vamos a ver en este aspecto lo relacionado al abastecimiento y la calidad del agua. Acá también voy a detenerme, poderles describir aspectos podrán consultar y decirme, bueno, doctora, pero bueno, nosotros ahorita no estamos operando al público, no tendríamos por qué cumplir de pronto todas esas exigencias. Bueno, simplemente sería, obviamente, un comentario que no se está ajustando a la verdad, porque tenemos que, igualmente, estamos preparando alimentos que van a ser destinados a clientes, destinados al público. Por lo tanto, el asegurar todas esas condiciones, ya sea que no esté aperturado por una zona de comensales, ello no quita que obviamente tenemos que cumplir absolutamente todos los requisitos sanitarios. Eso es importante considerar. Igualmente vemos nosotros también cómo en los centros de abasto, por ejemplo, también tenemos otra problemática en centros de abasto, es en el tema de abastecimiento de agua en giros tan importantes como cárnicos, por ejemplo. Cuando estamos hablando de giro de verduras, de frutas, aquellos giros donde hacen preparaciones de cremas de alto riesgo, y en las cuales no tienen, en muchos casos, muchos centros de abasto, no reúnen las condiciones igualmente sanitarias. Y el no contar con agua potable, ¿no? Es un problema altamente crítico. Igualmente que si hablamos de establecimientos o restaurantes en los cuales no esté garantizado este suministro continuo del agua, ¿no? Entonces, tenemos que contar entonces con agua potable de la red pública, ¿no es cierto? Contar o garantizar que este suministro sea permanente y en cantidad suficiente. ¿Para qué? Para que nos permita precisamente realizar nuestras actividades operacionales
¿no? Nuestras actividades de limpieza y desinfección de forma rigurosa, como corresponde, y más aún en las circunstancias en las cuales nos encontramos, que eso siempre lo estoy recalcando, ¿no? El poder nosotros trabajar a lo largo de estos años o inculcar o referirles a través de las capacitaciones que se realizan, a través de la concientización a tanto a los dueños, propietarios de los diferentes puestos de expendio, de centros de abasto, o de restaurantes, panaderías, pastelerías, servicios afines, etcétera, ¿no? Deban de considerar que si nosotros hablábamos siempre que hemos visto todo el tema de requisitos sanitarios ligado a la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Ahora estamos teniendo doblemente se puede decir, asegurar de forma muy rigurosa la limpieza y la desinfección, teniendo en cuenta que no solamente estamos hablando ahora de establecer medidas de prevención ante la problemática de bacterias, parásitos, hongos, en este caso aunado a la problemática del coronavirus, en las cuales sabemos que obviamente los virus van a poder permanecer en superficies, ¿no? Como plástico, como metales, cartones, ¿no? Va a poder permanecer mucho tiempo. Entonces tenemos que nosotros considerar, por lo tanto, que nuestro procedimiento, que normalmente si nosotros hablamos de nuestros planes de higiene y saneamiento, esas frecuencias tienen que ser mucho más constantes, ¿no? Entonces hablamos incluso de lapsos, de horarios que deben de cumplirse de tal manera que las personas involucradas directamente en la limpieza y la desinfección tengan en consideración realizarlo con incluso controles, por eso se habla de la implementación también de registros de control, donde establezcamos horarios en los cuales vamos a realizar dichas actividades con los responsables de dicha actividad, cuál es la frecuencia, ¿no? Así como la vamos a establecer, de hecho, para lo que es lavado y desinfección de manos, también igualmente para todo aquello que va a requerir sanitización, ¿no? Entonces, por ello es que nosotros tenemos que considerar lo relacionado a garantizar, ¿no es cierto?, el abastecimiento y la calidad del agua. Miren, de acuerdo al decreto supremo 031, vigente a la fecha del 2010 sobre el reglamento para la calidad del agua para consumo humano, es obligatorio realizar entonces los controles de calidad. Hablamos entonces de los análisis que se realizan tanto organoléptico, físico-químico, microbiológico del agua, ¿no? De acuerdo a los anexos 1, 2 y 3, por ejemplo, establecidos en el reglamento de calidad del agua, de tal manera que podamos garantizar que es apto para consumo, ¿no? Entonces, esto es importante. Miren, ahora, con lo que viene a ser el reinicio de actividades, ojo que también estamos hablando que ya hay restaurantes que ya están operando, ¿no es cierto?, bajo la modalidad de delivery. Sabemos que hay mucho más restaurantes actualmente trabajando ya en su adecuación de sus establecimientos para poder cumplir con poder operar bajo esta modalidad de delivery o de recojo en el establecimiento. Entonces, muchos locales están actualmente trabajando en ello, ¿no? En la adecuación de sus locales, el cumplimiento actualmente que se está requiriendo de los protocolos y planes de vigilancia, aunado también a sus manuales, ¿no? Su manual de buenas prácticas, su manual de higiene y saneamiento, para poder garantizar entonces el poder establecer que sus procesos están bajo control, que podemos de esa manera poder garantizar la inocuidad, la calidad, la prevención de riesgo de COVID, tanto a todas las personas involucradas e igualmente hacia nuestros clientes, ¿no? Eso es en este caso lo que de alguna manera vemos que hay una mayor intervención de muchas autoridades en este aspecto, ¿no? Para poder entonces garantizar dicho cumplimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a lo que es, ¿cómo vemos nosotros saber que tenemos un agua segura, ¿no? Entonces, primero, por lo tanto, asegurarnos que el agua proviene, en este caso, lo que hablamos mayormente, de los que provengan de red pública, hablamos que nosotros tenemos entonces el poder determinar, por ejemplo, con qué nivel de cloro residual está viniendo nuestra agua,
que estamos teniendo en nuestros establecimientos, en nuestros locales destinados a preparación o comercialización de alimentos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, uno de los parámetros iniciales e importantes, indicadores, podríamos decir, viene a ser la determinación del nivel de cloro residual en el agua. Para ello, por lo tanto, ya los establecimientos en general, les comento con mucha satisfacción que también he visto mucho mejoramiento en los centros de abasto de algunos distritos, ¿no? De hecho, eso sería ideal que se contemple a todos los distritos en general, pero yo puedo referir a algunos ejemplos exitosos, ¿no? De ya algunos distritos muy preocupados porque también obviamente trabajan mucho la vigilancia sanitaria, ¿no? Y entonces están permanentemente preocupados y están, por ejemplo, en los temas de mercados, que como sabemos constituye una problemática, lamentablemente, al establecerse como centros de contagio, obviamente porque precisamente no se han establecido todo el trabajo previo que se debe de realizar en el tema, por lo tanto, de poder ver que sus centros de abasto reúnan dichas condiciones sanitarias adecuadas, ¿no? También hablamos también del ordenamiento de cada uno de ellos. En este aspecto, por ejemplo, ahora aunado al tema sanitario, el tema de establecer el uso adecuado de las EPPs, el distanciamiento debido. Vamos a ver que entonces establecer esa barrera física, hay mercados que vemos que ya han contemplado, por ejemplo, un distanciamiento o una barrera entre ellos, obviamente, y sus comensales, y sus clientes, los usuarios que asisten, ¿no? A poder adquirir los productos directamente, y en las cuales vemos cómo en distritos incluso bastante críticos o en lugares álgidos que producto precisamente de medidas extremas que se han tenido que de todas maneras realizar porque correspondía, ya están dando cambios, ¿no? Ya están dando entonces muestras de mejora en su ordenamiento, en su limpieza, en sus BPM, en sus, obviamente, aplicación y uso adecuado de EPPs, etcétera, ¿no? Entonces, para ello, le decía, es que los establecimientos deban simplemente adquirir equipos sencillos, equipos de campo, ¿no? Que son los kits para determinar el nivel de cloro residual en el agua. Esos kits son de precios accesibles, tenemos diferentes en el mercado, vamos a ver que hay diferentes modelos, hay diferentes marcas, etcétera, ¿no? Y que simplemente lo que nosotros tenemos que ver es utilizar nuestros implementos adecuados para llevar a cabo ¿qué? Nuestro control de calidad, ¿no? Y en este aspecto, lo que la norma nos establece es que el nivel de cloro residual en el agua debe estar mínimo entre 0.5 partes por millón, ¿no? De acuerdo al reglamento de calidad del agua, incluso establece hasta 5. Sin embargo, las orientaciones en el tema del agua, las recomendaciones estarían relacionadas a poder establecer un nivel mínimo de entre 0.5 a 1.5 partes por millón, como anteriormente se establecía y contemplaba, ¿no? Para ello, tenemos que también no dejar de lado un tema es el agua que llega a los grifos de caño, ¿no es cierto? El agua que normalmente tenemos instalado en nuestros lavaderos, en nuestras áreas de proceso, ahora la instalación de un gabinete de higienización de lavado de manos, incluso al ingreso del personal a las instalaciones, los servicios higiénicos, dotados obviamente de los lavaderos, en los cuales tenemos que entonces garantizar el suministro del agua, ¿no? Aparte de ello, no debemos dejar de considerar los sistemas de abastecimiento. En este caso hablamos de las cisternas y los tanques elevados. Sabemos que hay establecimientos, obviamente, que tienen, aquellos que tienen obviamente una infraestructura
que implique de pronto tengan locales de 2 pisos, 3 pisos, etcétera, ¿no? Que tienen incluso entonces la instalación en muchos casos de un tanque o de acuerdo también al volumen de producción, al número de clientes y de acuerdo también a la infraestructura adecuada, tengan por lo general uno o incluso hasta más tanques elevados, ¿no? Y por otro lado, como les repetía, la cisterna, ¿no? Como punto de recepción de reservorio de agua, el cual va a ser impulsado y el agua va a ser entonces almacenado en los tanques. Dichos sistemas de abastecimiento de agua deben de tener un mantenimiento de forma, por lo general, de una frecuencia, idealmente de 3 meses. Idealmente de 3 meses, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que nosotros asegurar que estos programas de limpieza y desinfección de los tanques y las cisternas deban ser realizadas por empresas de saneamiento ambiental autorizadas por el Ministerio de Salud, por las respectivas DISAs, ¿no? Y por lo tanto, aparte de esta limpieza y desinfección llevada a cabo por obviamente unas empresas autorizadas que deban contar con profesionales calificados en este rubro, puedan garantizarlos entonces ese adecuado mantenimiento. Pero eso no implica que debemos de descuidar, a veces hay lugares en los cuales se visita y de pronto, como podemos ver un poco en la fotografía, al lado izquierdo, pues obviamente vemos que no está reuniendo unas condiciones de higiene, ¿no? Vemos que es un lugar expuesto, abierto, de pronto estamos hablando de pronto en el último piso, la azotea, etcétera. Y generalmente, ¿qué vemos, no? Que a veces los tanques, las cisternas, están oxidados, a veces se han encontrado lamentablemente sorpresas de encontrar tanques sin tapa y hemos encontrado de todo, ¿no? Hemos encontrado presencia de plagas o incluso hasta roedores, por esa falta de mantenimiento adecuada, cisternas o tanques con presencia de hongos, ¿no? En todas las paredes internas, óxido, ¿no? Todo ello constituye que esa agua está contaminada, ¿no? Es agua contaminada, están empleándolo, ¿no? En las operaciones, ¿no? Entonces, allí, por lo tanto, vuelvo a reiterar la importancia de realizar el mantenimiento respectivo. Incluso, en muchos casos, he podido absolver algunas consultas, ¿no? En las cuales, por ejemplo, tienen solo un primer nivel, ¿no? Y a veces me dicen, no, pero solo el agua, no tengo problemas del agua, ¿no? No hay desabastecimiento del agua, nunca tengo temas de corte, pero eso de verdad, de decir nunca y bajo, por ejemplo, ahorita nosotros no nos imaginamos estar en la situación que estamos, ¿no? Eso en primer lugar. Entonces, siempre tener en consideración que tenemos que tener planes de contingencia. Por eso que estos sistemas de abastecimiento, ¿no? Incluso se habla de que así tengas tú un abastecimiento frecuente del agua, tengas que establecer, por lo tanto, que también el agua debamos de aperturar el acceso del agua a partir de los tanques elevados para realizar labores de limpieza, ¿no? Podemos establecer estas frecuencias interdiarias, semanales. Bueno, eso realmente queda en virtud de cada local, porque cada local también es una realidad diferente, ¿no? Por lo tanto, ahí tendremos que considerar planes de emergencia. Ahora, podríamos decir, bueno, en esos casos que yo no tengo esa facilidad, ¿no? Entonces sí hablamos en el tema también de almacenamiento en tachos sanitizados, con tapa, ¿no? En las cuales podamos hacer se puede decir, juntar agua, guardarlo en estos recipientes, pero no para que se mantengan pues por una semana, ¿no? Sino estamos hablando para poder utilizarlo bajo esas circunstancias como una medida de contingencia, si es que hubiera un corte de agua, ¿no? Bueno, vamos a pasar, porque ya en este tema del agua, entonces, para que quede claro, entonces tenemos que llevar registros de control. En nuestro programa de higiene y saneamiento nos establecen que tenemos que controlar el nivel de cloro residual en el agua de forma diaria. Cuando hablamos incluso de las plantas de producción de alimentos, los controles incluso se realizan 2 o 3 veces al día, ¿no? Lo hacen por lo general siempre a primeras horas de la mañana. Es importante tomar esos controles a primera hora, ¿no?
luego, por lo general, en los casos hablo de plantas de producción, a veces lo hacen ya en la tarde y luego al finalizar el turno. En el caso de establecimientos, podríamos establecer una frecuencia diaria y tomar esos controles a las primeras horas de la mañana, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora otro aspecto relacionado a la disposición de los residuos sólidos, ¿no? Ahora, los residuos sólidos también igualmente constituyen, si no llevamos a cabo una buena, no realizamos un buen manejo, ¿no? De dichos residuos y disposición de dichos residuos, van a ser focos de contaminación, ¿no? Focos de contaminación de microorganismos y también de acceso de plagas, ¿no? Acordémonos, las plagas pues van a requerir alimento, ¿no? Alimento y agua, ¿no? Entonces, si nosotros les estamos dando más bien todas las condiciones, por ejemplo, a veces vemos lugares que se entiende obviamente el ámbito de nivel de producción, pero siempre, nunca debemos de descuidar el que los tachos estén protegidos, que no esté, por ejemplo, la tapa, no sé, la dejaron en otro lado y simplemente estaba rotado de residuos, ¿no? Ese tacho no da más y simplemente pues estamos nosotros ahí favoreciendo la permanencia no solo de microorganismos, sino, vuelvo a repetir, el considerar de hecho el acceso de las plagas. Entonces, sobre el tema relacionado al manejo de residuos sólidos, la normativa es clara, ¿no? En el sentido que debemos de almacenarlos, por lo tanto, en recipientes, contenedores, con bolsa interna y tapa. Si bien es cierto, en la normativa nos hablaban por lo general de que deben de ser en vaivén o pedal, yo le recomendaría que sea preferentemente a pedal, ¿no? Porque si bien es cierto, sabemos que no está permitido, no es recomendable por ningún motivo, los tachos con tapa y que nosotros tengamos que hacer uso del tacho, sacar la tapa, volver a colocar la tapa o sacar la tapa y tirarla, como lamentablemente en algunos casos se puedan detectar, ¿no? Que constituye, de hecho, un riesgo altísimo de contaminación cruzada, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la desventaja también en temas de vaivén es que puedan, producto se genere de alguna manera precisamente el tema de contacto al poder eliminar los residuos, ¿no? Entonces, allí debemos de considerar, por lo tanto, el minimizar el riesgo, ¿no? Y en este caso, pues hablamos por lo general en lo que es la disposición de residuos, mayormente hay locales en los cuales de pronto el temas en espacios no les permita tener de repente hacer una disposición, por ejemplo, de residuos diferenciada, ¿no? Como el caso de, por ejemplo, de plásticos, papeles, cartones, metal, en caso de residuos generados de restos de metal, como por ejemplo en el caso de las conservas, etcétera, o algún otro residuo de material metálico. Obviamente hablamos de los residuos orgánicos, ¿no? Del vidrio, ¿no? Genera residuos como el vidrio, y también ahora, como sabemos, se incorpora en este tema en los establecimientos de elaboración de alimentos e igualmente de comercialización, los tachos rojos, ¿no? Los tachos rojos con igualmente una bolsa interna roja para poder allí eliminar los guantes, por ejemplo, que hayamos hecho uso y que vamos a hacer cambio de esos guantes, mascarillas, etcétera, ¿no? Entonces está establecido determinadamente que van a tener una diferenciación esos tachitos rojos, ¿no? Porque son tachos obviamente orientados solamente a la eliminación de estos implementos ya utilizados y que pueden constituir de hecho un foco de contaminación alta, ¿no? Por eso son determinados como residuos de alta peligrosidad, ¿no? Y luego, en este caso, cuando hablaba de los locales en los cuales son relativamente pequeños, por lo pronto, generalmente las recomendaciones está ligada a que diferenciemos restos orgánicos de inorgánicos, ¿no? Entonces, por lo pronto, entonces tenemos que considerar, ¿no? Que hagamos sobre todo una separación
de tipos de residuos, ¿no? Una buena disposición de dichos residuos en los contenedores que vamos a tener instalados en diferentes áreas, por ejemplo, obviamente en área de proceso, en almacenes, hablamos de los tachos que deben estar en los servicios higiénicos, en el gabinete de higienización de lavado de manos, que también tiene que tener su tachito específico para solo eliminar los papeles, el papel toalla, por ejemplo, que hemos utilizado cuando sanitizamos nuestras manos, ¿no? Entonces, allí tenemos que entonces considerar que vamos a tener diferentes tachos para poder almacenar diferentes tipos de residuos que generamos, ¿no? Entonces, allí hay que contemplar, de acuerdo a cada realidad, el tamaño del tacho, ¿no? Por lo general, hay lugares que son pequeñitos y tienen un tacho enorme, ¿no? Hay que considerar el volumen que manejamos nosotros de producción o la cantidad que vamos a generar, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un centro de abastos que, por ejemplo, pensar en una fuente de soda pequeña, ¿no? O un restaurante, obviamente, que hablamos que tenga una infraestructura, ¿no es cierto?, de una edificación de 2 pisos, 3 pisos, tenga obviamente áreas incluso mayores a 500 metros cuadrados, etcétera, que comparar de pronto un restaurante pequeño, ¿no? Entonces, lo que debemos de asegurar, ¿qué es, no? ¿Qué nos debemos de asegurar? Entonces, que estén instalados en los lugares específicos y que hagamos un buen manejo y disposición de dichos residuos. Ahora, esos residuos que se generan diariamente en los establecimientos, luego, por lo general, deben ser trasladados y aquí si hablamos de repente de lugares donde puedan tener la posibilidad, por temas de espacio, de tener un cuarto o un ambiente donde vamos a poder almacenar dichos residuos, ya hablamos de tenerlos en un contenedor grande, ¿no? O contenedores grandes, también con accionar a pedal, ¿no? En los cuales vamos a almacenar y vamos a ir entonces retirando paulatinamente, una vez que el volumen del tacho esté a las 3/4 partes, lo vamos a ir sacando, ¿no? Y lo vamos a ir retirando del área, trasladándolo, obviamente con todas las medidas de seguridad, con las EPPs, por parte del operario, y se ha trasladado al contenedor principal donde vamos a poderlo colocar allí las bolsas en almacenamiento temporal, porque hablamos que por lo tanto la eliminación global de los residuos sólidos que se generan, ya sea a los diferentes tipos de residuos que ya hemos hablado, debe ser su eliminación de forma diaria, ¿no? Por lo general, ya sabemos que estos residuos luego van a ser trasladados y recogidos por la autoridad municipal, por los camiones municipales de los diferentes distritos, quienes van a proceder a una hora adecuada, bueno, ahí varían, ¿no? Hay distritos en los cuales lo recogen muy tarde, o algunos de repente 6 de la tarde, 7 de la noche, 8, en fin, ¿no? Eso es que tenemos que tener, obviamente, saber claramente que tenemos que retirarlos para su eliminación de forma diaria, ¿no? Luego vamos a ver otro tema ligado, miren, esto es bien importante porque es motivo también generalmente de muchas consultas, ¿no? Que es con respecto al tema de dotar a nuestros colaboradores en general y de tener, por lo tanto, los vestidores, ¿no? Para que puedan, sobre todo ahora, con mayor, se puede decir, doblemente, siempre los digo doblemente, en el sentido de poder tener mayores controles exhaustivos en las medidas preventivas, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro número de colaboradores, tenemos que tener entonces los vestidores para que el personal realice su cambio de vestimenta. También hablamos de ropa de calle, que van a cambiarse por su ropa de trabajo, por su uniforme de trabajo, ¿no? Entonces, estos casilleros tienen que estar obviamente limpios, desinfectados, ¿no? Ventilados, si hablamos ya del ambiente del vestidor, obviamente iluminado, ventilado, ¿no? En buen estado de conservación. Y aquí en este caso la recomendación es que los casilleros, hay casilleros ahora que tienen una diferenciación en la cual en 2 niveles, ¿no? En la cual podamos contemplar el guardar, diferenciar. Sabemos que nuestra ropa, la ropa de calle, las personas van a ingresar al establecimiento, realizarse el cambio de ropa, la ropa de calle, guardarla en una bolsita plástica y poderla almacenar en el casillero. Y luego vamos a hacer el cambio por nuestro uniforme de trabajo, ¿no? Entonces, tienen que estar diferenciados, no pueden estar de ninguna manera mezclar. Ahora sabemos con más razón
la ropa de trabajo debe ser cambiada, obviamente de forma diaria, debe ser lavada, no puede ser retirada la ropa de trabajo por los operarios, ¿no? No la pueden llevar a sus casas, ¿no? Eso es, por ejemplo, la actualización y en este caso supervisión que tienen que realizarse por parte de los administradores de los establecimientos de elaboración y expendio de alimentos, ¿no? Tener que considerar, por lo tanto, ¿no? El que debemos de darle todas las facilidades a nuestros colaboradores en el tema de los vestuarios y duchas, ¿no? Vestuarios y duchas diferenciado de los servicios higiénicos, ¿no? Diferenciados de los servicios higiénicos, ¿no? Hay lugares que todavía hasta la fecha tienen el baño y la ducha ahí, algunos no tienen vestuario, porque esa, lamentablemente es un poco la realidad, y me dicen, no, me voy a cambiar en el baño, ¿no? Entonces, que no es lo adecuado, ¿no? Que definitivamente no contempla. Por eso que yo les recomiendo, en este caso, los establecimientos ahora que están en todo el tema de reinicio, de su reinicio de actividades, no dejen, no descuiden este aspecto también sumamente importante, ¿no? Por prevención de riesgos, ¿no? Y bueno, luego vemos los servicios higiénicos, ¿no? Para el personal. Ahora, los servicios higiénicos diferenciados, ¿no es cierto? Para damas y caballeros, también igual, ¿no? Que nos establecen que tienen que estar limpios, desinfectados, y aquí hablamos incluso de establecer horarios durante el día para que pueda ser lavado y desinfectado los servicios higiénicos. Aquí teníamos en este caso, antes de ello, por ejemplo, dos escenarios cuando hablamos de los restaurantes. Los servicios higiénicos de personal y servicios higiénicos de clientes, ¿no? Y en la cual incluso, obviamente, los servicios higiénicos de clientes, normalmente veíamos que la persona encargada de limpieza, por lo pronto, debería estar haciendo esa limpieza de forma constante, incluso cada media hora, cada hora, de acuerdo también al volumen de afluencia de público. Eso es lo que se daba anteriormente, en el anterior escenario, cuando veíamos el tema de normalmente de apertura de establecimientos, lo cual no es nuestra realidad al día de hoy y que todavía por lo pronto no podemos, bajo las condiciones que nos encontramos, todavía no se va a producir dicha apertura de ninguna manera, ¿no? Entonces, sin embargo, por ejemplo, lo que sí hay las recomendaciones de que los establecimientos al yo incluso no tener la posibilidad del uso ya de servicios higiénicos de clientes, precisamente denle mayor cobertura a que esos servicios higiénicos sean utilizados por su personal, porque de repente el servicio higiénico de ellos o es muy pequeñito, no tiene las facilidades adecuadas, etcétera, ¿no? Entonces, esto sea adecuado, por ejemplo, para el uso de ellos, de los colaboradores, ¿no? Entonces, como vemos en la diapositiva, ¿no? Vemos también, ¿no? El buen estado de higiene, ¿no? La conservación, la iluminación, la ventilación, ¿no? Y hablamos en este caso de pisos, paredes, techos, iluminación, ventilación, las puertas, obviamente, que acceden a los servicios higiénicos en sí, dotados de lavaderos, inodoros, urinarios en el caso de caballeros, y que como sabemos normalmente pues se establecía de acuerdo, en este caso actualmente entonces contemplado al número de operarios, ¿no? Al número de operarios. Y bueno, contemplarle lo que estaba establecido, incluso desde el Reglamento Nacional de Construcciones, luego se trasladó esto en la norma anterior de restaurantes, que estaba considerado también en dicho cuadrito, esta distribución, se puede decir, de números de inodoros, urinarios, lavatorios, duchas, ¿no? De acuerdo al número de operarios, ¿no? De acuerdo al número de clientes también comensales, ¿no? Entonces, ello, vuelvo a repetir, es importante, sí, de todas maneras, considerar de acuerdo al número de colaboradores que vamos a tener, ¿no? Como vemos en este caso,
los lavaderos igualmente tienen que estar, aparte de limpios y sanitizados, estar provistos de dispensadores con jabón líquido, ¿no? También igualmente el contemplar el alcohol gel, gel desinfectante de manos, y también tener los dispensadores para los papeles toalla, ¿no? Desechables. Y bueno, ya hablamos en los mismos servicio higiénico personal, se puede decir, tener ya los dispensadores de papel higiénico, ¿no? Entonces, considerar, los servicios higiénicos son áreas críticas, son igualmente considerados como áreas sucias. Cuando igual consideramos un establecimiento de elaboración y expendio, tenemos dos áreas principales, la cocina como área de proceso y los servicios higiénicos. Entonces, allí, por lo tanto, tenemos que asegurar, por lo tanto, una permanente sanitización, ¿no? Limpieza y desinfección permanente. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer aspecto, que es lo relacionado a la manipulación de alimentos, que les decía aquí ya está ligado directamente el colaborador, ¿no? El manipulador de alimentos, ¿no? Que en este caso, y vamos a tocar el tema de manipulador de alimentos, a su intervención. Eso está ligado a lo que nosotros hemos contemplado también en el programa, considerarlo en los controles operacionales, ¿no? En este caso veríamos el rol del manipulador a lo largo de las diferentes etapas de proceso, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces la primera etapa de proceso, que es la recepción de materias primas e insumos, ¿no? Y aquí, en la etapa de recepción de materias primas e insumos, ¿no es cierto? Tenemos que tener, bajo la coyuntura actual, tenemos que tener mucho cuidado en cómo se va a llevar a cabo esta etapa dentro del proceso, ¿no? Dentro de la cadena alimentaria. Porque acá ya involucra a otro actor, que viene a ser el proveedor. Entonces, si bien es cierto, los establecimientos actualmente están tomando todas sus medidas preventivas, ¿no? A la prevención del riesgo de contagio del COVID, al poder entonces monitorear y vigilar de forma permanente y constante el estado de salud de sus colaboradores, de todas las personas que trabajan en dicho establecimiento, tan igual cuando hablamos de todos los rubros, ya igual lo mismo en centros de abasto, en restaurantes y afines, panaderías, pastelerías, en mini market, en fin. Esta etapa de recepción es sumamente importante. Involucra el producto que ingresa o los productos que ingresan o son recepcionados y también la persona que trae dichos productos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tenemos que considerar el poder establecer coordinaciones, planificación, ¿no? Se habla mucho en este aspecto que tenemos que tener una planificación adecuada, ¿no? En la cual tenemos que comunicarnos previamente con los proveedores, ¿no? Cuando hablamos en este caso de la modalidad a través de proveedores, la comunicación no solamente en el requerimiento de cantidades que vamos a necesitar para la producción, sino sobre todo, también cobra real importancia, el que esos productos que vamos a recepcionar cumplan con los requisitos de calidad e inocuidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, lo que se está estableciendo es que tengamos que considerar el área, para aquellos obviamente que tienen un área diferenciada, incluso tienen la posibilidad de tener precisamente varias puertas de acceso, por lo tanto tienen de pronto una puerta de recepción donde va a estar orientada solamente a la recepción de materia e insumos, que es lo ideal. Entonces, tener, por lo tanto, obviamente la adecuación de ese espacio. ¿Para qué? Para poder, en este aspecto, recepcionar el producto, trasladarlo, cambiar de recipiente que los contenga. Por ejemplo, cuando hablamos de hacer cambio, obviamente, de jabas, utilizar, obviamente, nuestras propias jabas, donde se va a trasvasar todos los productos que vamos a recepcionar,
igualmente si hablamos de contenedores o cajas, ya sea de acero inoxidable, si por ejemplo vamos a reseccionar pollo, cárnicos, o igualmente jabas plásticas adecuadamente sanitizadas, ¿no? Y en la cual, por lo tanto, dichos productos van a ser verificados. Tienen que igualmente verificarse, si hablamos de productos empacados, ¿no? Verificar obviamente la integridad del empaque, ¿no? El rotulado del producto, ¿no? La procedencia, obviamente la verificación obviamente del registro sanitario, de la fecha de producción, fecha de vencimiento, aspectos que tienen que entonces garantizar que la etiqueta esté legible, esté visible, no esté deteriorada, el empaque sea hermético, ¿no? No haya riesgo de que sean empaques que se reseccionen abiertos, en mal estado, los cuales constituyen motivo de rechazo, ¿no? Sobre todo en este aspecto, sabemos claramente que tenemos que diferenciar, reseccionar materia prima o reseccionar productos que van a requerir cadena de frío. Estos productos son los que van a requerir prioridad en la verificación, ¿no? Prioridad, por lo tanto, en poder hacer una verificación de la temperatura, por ejemplo, controlar la temperatura en la cual está llegando el producto. Si hablamos entonces de productos cárnicos, ¿no? Y si estos están llegando en estado de conservación o en estado de congelación, ¿no? Entonces, eso es importante entonces considerar. Por lo tanto, ya que cada uno que trabaja, ya sea quienes trabajen en supervisión directamente o quienes trabajen ya directamente, estoy ya viendo directamente el tema de personas que integren el establecimiento, ya sea el administrador, el jefe de cocina, el responsable del almacén, ¿no es cierto? El propietario, que también en muchos casos hay propietarios que ellos mismos se encargan incluso de ese tema de adquisición o de coordinación con proveedores, u otros lo derivan al administrador o la misma persona se hace cargo. Bueno, eso ya depende de cada organización, de cada lugar, ¿no? Igualmente, en las recepciones en centros de abastos, hablamos ya de recepción en grandes cantidades, ¿no? Y que por lo general esa etapa es crítica de por sí, pero que entonces tenemos que tomar todas las medidas rigurosas, porque estamos hablando de ya un primer acceso de un alimento de procedencia externa y que va a ingresar a nuestro establecimiento, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir el tema de la verificación de los controles de temperatura, ¿no? Si hablamos entonces de ya sea de productos en conservación o productos en congelación, aparte de verificar el estado de los productos, ¿no? Y sobre eso vamos a verlo más adelante ya en el tema de verificación de características organolépticas para podernos situar, ¿no? Ya de forma más específica en lo que estamos conversando, ¿no? Entonces, aparte entonces de esta etapa de verificación, ojo que hay que tener cuidado ya, hemos visto productos, ¿no? Y vamos a ver entonces productos de alto riesgo, ¿no? Como el caso de cárnicos, por ejemplo, ¿no? Lácteos, embutidos, aquellos productos que, como lo voy a repetir, requieren una cadena de frío, ¿no? Igualmente también hay que tomar énfasis en verificar el estado de las frutas, los vegetales, ahora tan puesto en discusión, tan puesto en temas de consultas, ¿no? Como sabemos en este caso, tenemos estos diferentes tipos de productos, también no, obviamente tenemos el caso ya de los alimentos industrializados, en cuales no conlleva una cadena de frío, sino conlleva entonces poderlos reseccionar, verificar, controlar para destinarlos a su almacenamiento. En este aspecto, retomando el tema de resección, tenemos que considerar que todo aquello que va a ingresar debe ser desinfectado, ¿no? Todo aquello que va a ingresar en bolsas, productos que lleguen en bolsas, ¿no? Productos que llegan, como le decía, en tema de jabas, por ejemplo, recipientes, deban de ser desinfectados y luego trasladados a nuestros propios recipientes. Y recién puedan ser ingresados. En la medida también de bioseguridad,
está contemplado obviamente el control al proveedor, no solamente en el uso de las EPPs. Un proveedor que no cumpla con las EPPs, la medida tajante es que no puede ingresar ningún producto. Y sí, obviamente los productos no reúnen las condiciones y características de calidad contempladas, también va a ser motivo de rechazo. Por otro lado, también está ligado, y eso lo voy a tocar ya en la siguiente sesión, sin embargo, algunos alcances le voy dando, ¿no? Que son las medidas de bioseguridad, ya específicamente estableciéndonos ya el protocolo que lo vamos a tocar en la siguiente sesión. Sin embargo, algunos alcances está ligado a eso. También hay que controlar la temperatura de la persona designada por la empresa proveedora, ¿no? Porque igualmente también es viene a ser entonces una persona externa que está trasladando en ese caso los alimentos a nuestro establecimiento, ¿no? Entonces viene a ser el control de la persona, el control de los productos que se recepcionan, verificación entonces de las características y estado de dichos productos, para poder en esta etapa es crucial, ¿no? Que vamos a darle entonces el dictamen, ¿no? En esta etapa es el dictamen, se acepta o se rechaza el producto, ¿no? Entonces, para ello, precisamente, y ya muchos establecimientos, por tema precisamente de minimizar riesgos, he tenido oportunidad de conversar con varios de ellos, en los cuales, por ejemplo, hay casos de restaurantes, ¿no? En algunos casos de restaurantes que les decía que el propio ese dueño se encargaba de hacer la adquisición. Entonces ya contemplando los temas de tiempos, los temas de riesgos, los temas de horarios, ¿no? Hay varios de ellos que me han referido, no, yo voy a trabajar ahora con proveedores, ¿no? Ya no voy a realizar ello porque de verdad voy a tomar la importancia, o sea, están realmente concientizados en la importancia que debe tener controlar, supervisar, ¿no? Cómo están llevando a cabo sus procesos de forma diaria. O sea, y les soy sincera también, de hecho, he tocado conversar con varias personas en las cuales tienen, como corresponde, una alta preocupación, una altísima preocupación, ¿no? En poder retomar dichas actividades, teniendo en cuenta que la situación actual es diferente, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero entonces nosotros? Si vamos a trabajar con los proveedores, esos proveedores tienen que estar claramente identificados, ¿no? Incluso en la comunicación al área de seguridad, por ejemplo, de cada establecimiento que se tiene, la comunicación y tener ese listado, por ejemplo, de proveedores que debe estar, entonces tiene que tenerse esa comunicación no solamente de la persona que adquiere el producto, ¿no? Sino, vuelvo a repetir, desde la comunicación, desde la persona a cargo de abrir la puerta y poder permitir el acceso o no del proveedor, ¿no? Entonces, para eso entonces está este ojo que también estamos hablando, que las exigencias con mayor énfasis ahora se tienen que trasladar a los proveedores. Los proveedores no solamente deben cumplir con su protocolo igualmente establecido. Todos nosotros que estamos actualmente retomando nuestras actividades laborales, ya sea de diferentes escenarios, tenemos que considerar ese cumplimiento de nuestro protocolo, nuestro plan de trabajo, ¿no? Entonces, el proveedor igualmente tiene que tener claramente establecido cuál es su protocolo que va a seguir para poder abastecer de productos, hablamos de bienes, servicios, que va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, en ese aspecto el proveedor, ¿no? Tiene que, por lo tanto, documentar, ¿no? Porque una parte es el producto y otra parte es cómo yo puedo saber el producto de dónde procedió, quién me garantiza esa calidad, si han hecho un análisis de laboratorio de ese producto, si tiene por lo tanto un certificado de calidad que me garantice que ese producto yo puedo utilizarlo, ¿no? Porque obviamente ha sido evaluado por un profesional calificado, su propio, obviamente como sabemos muchas empresas, a la fecha y como debe ser, cuentan obligatoriamente, deben contar obligatoriamente con su profesional de calidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, el proveedor debe asegurar que por lo tanto me está suministrando productos de alimentos libres de riesgo, ¿no? Entonces, pero para ello tenemos que establecer también que el proveedor deba suministrarnos las fichas técnicas, los certificados de calidad,
informes de ensayo, o muy aparte, obviamente, del tema administrativo, que son las guías de remisión, facturas, etcétera, que son aspectos netamente administrativos que contemplan. Hablamos entonces de documentación técnica. La documentación técnica, en la cual les he mencionado, es clave. Incluso, como muchos lugares, ese envío se debe realizar con antelación. No esperar. A veces hay casos que el proveedor, no, me olvidé la ficha, pero se lo regularizo, señorita, señor, ya se lo mando, ¿no? Es un tema de informalidad, de aumentar el riesgo, ¿no? De que el restaurante también allí, al aceptar ello, está asumiendo realmente responsabilidades no propias que pueden lamentablemente incluso contemplar, si no se toman estas medidas como debe darse, problemas mayores. Entonces, ojo con ello, que hay que contemplar, por lo tanto, vuelvo a repetir, un control exhaustivo y una planificación previa con el caso de los proveedores, ¿no? Entonces, una vez que hemos cumplido con todas las medidas de bioseguridad, de verificación de la calidad de los productos, obviamente también en ese proceso de verificación, la persona responsable por parte del establecimiento, a cargo de dicha labor de verificar los productos al momento de la recepción, debe igualmente plasmarlo en un registro de control donde va a utilizar, llenar ese registro donde, vuelvo a repetir, va a contemplar no solamente la fecha, la hora, la cantidad en peso, porque obviamente hay que verificar también, por eso tienen por lo general el uso de la balanza para pesar el producto e igualmente verificar las características de calidad, ¿no? La integridad del empaque, incluso de la documentación que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, en ese aspecto va a poder llenar, ¿no? Su registro de control, en la cual va a dar conformidad, ¿no? De los productos que ya, en este caso, están ingresando. Durante la verificación, si hay, obviamente, es imposible hablar que hablamos de una conformidad al 100%, se puede dar, obviamente, aspectos en los cuales puedan separarse unidades defectuosas, por ejemplo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de industrializados, pudiera ser, de repente en el traslado, en transporte, de repente, no sé, hubo caída de algún producto, ¿no? Y obviamente está incluso entre una caja, pero al momento nosotros de aperturarlo vamos a poder verificar que de repente imaginemos una lata de conserva ya dañada, ¿no? Producto de una caída, pero que no sabemos necesariamente si ha sido producto de una caída en ese momento o ha tenido un prolongado almacenamiento, un mal almacenamiento, ¿no? Y ha habido de repente un inadecuado control durante el proceso de elaboración de dicho producto. Entonces, como medida de seguridad, por lo tanto, un producto bajo esas condiciones no se acepta. Mucho menos que también, como les decía, puede haber unidades en las cuales de repente de la cantidad total vino de repente, imaginemos, un paquete de fideos, de repente dañado, ¿no? No sellado todo el empaque, sino está abierto una parte. No, igualmente, ¿no? Porque existe obviamente el riesgo, ya no está hermetizado ese producto, ¿no? De hecho puede haber, ha implicado que al estar aperturado ya se haya contaminado, ¿no? Entonces, esas medidas nosotros tenemos que considerar de suma importancia. Entonces, aquí vuelvo a repetir, entonces determinamos, y también es el inicio de lo que nosotros hablamos cuando tenemos el tema de lo que es rastreabilidad, ¿no? Es importante bajo el sistema de trabajo en alimentos, que implica un gran riesgo, tener en cuenta que eso nos va a permitir, esa recopilación de datos desde el inicio de nuestro proceso, nos va a permitir que cuando se pueda presentar, lo ideal es que no, pero nadie está libre de pronto de que pueda presentarse algún incidente, ¿no? Podamos nosotros rastrear, ¿no? Que si hubo un problema final en una preparación, debido a qué se pudo producir. Si de repente hubo un problema con alguno de los insumos que se utilizó, alguna materia prima que se utilizó, entonces vamos a tener que, bajo este control que estamos llevando a cabo a lo largo de todo nuestro proceso, nos facilite rastrearlo.
¿no? Y sobre todo, ¿para qué? Para poder tomar medidas inmediatas, ¿no? Ese es el objetivo. A veces cuando no tenemos ningún tipo de control, es un caos. Es sumamente difícil decir, uy, ¿cuándo fue que ingresó esto? A ver, es que como yo lo almacené junto con lo que tenía actualmente, no sé, no tengo orden, porque bueno, me llegó la guía, no me llegó, no lo sé, en fin. Nos acarremos un problema mayúsculo, ¿no? ¿Cuándo podemos, en este caso, evitarlo, ¿no? Bueno, pasamos entonces luego de la recepción, vuelvo a repetir, entonces determinamos aceptación o rechazo. Entonces, hablamos entonces de aceptación de productos. Los productos y entonces estamos pasando a otra de las etapas que estamos hablando entonces de control de las operaciones, ¿no es cierto? En este control de las operaciones vemos ahora la etapa de almacenamiento de materias primas e insumos, ¿no? Materias primas, insumos, productos envasados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante a considerar cuando ya tenemos en cuenta, perdón, cuál va a ser el destino de los productos? Obviamente después de la verificación realizada. Lo destino. Tengo alimentos que voy a destinar, por ser alimentos de riesgo que necesitan cadena de frío, lo voy a destinar a ser almacenado en nuestros equipos de frío, llámese cámaras de conservación o cámaras de congelación, ¿no? Ese es por un lado, un tipo de almacenamiento. Por otro lado, tenemos el almacenamiento de productos envasados, ¿no? Aquellos productos que no requieren, por ende, cadena de frío, sin embargo, requieren ser almacenados en un lugar específico, determinado para tal fin, que cumpla igualmente las condiciones sanitarias adecuadas. Y en ambos escenarios, ya sea en equipos o en ambientes, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? Las buenas prácticas de almacenamiento. A veces también tenemos un poco las consultas como dicen, bueno, y mis buenas prácticas de almacenamiento es otra cosa, ¿cómo debo asegurarlo? Si hablamos de un restaurante, normalmente esas buenas prácticas de almacenamiento están contempladas dentro de mi manual de buenas prácticas de manufactura. Otra situación es, por ejemplo, para empresas que tienen, obviamente, sus rubros son almacenes. Sus rubros son almacenes, entonces allí sí, y debido al volumen, a los productos que generalmente recepcionan, y también exigencias, ¿no? Por ejemplo, los almacenes que trabajan, empresas que trabajan, por ejemplo, para proveer servicios al Estado, como por ejemplo Caliwarma, ¿no? Ellos tienen obviamente que garantizar, por ejemplo, el cumplimiento de, si son solamente almacenes, los principios generales de higiene. Por lo tanto, tener que tener sus buenas prácticas de manufactura, su programa de higiene y saneamiento, e incluso pueden tenerlo claramente diferenciado como corresponde su manual de buenas prácticas de almacenamiento. O algunos también lo tienen contemplado dentro de sus buenas prácticas de manufactura, pero adecuadamente establecido, detallado, descrito e implementado en la realidad, ¿no? Cuando hablamos también igual, vamos a trasladarnos a los centros de abasto, almacenamiento. Y ahí tenemos que ver también, o sea, cuál es la realidad de los puestos, de los mercados. Son áreas pequeñas, ¿no? Por lo general son a veces áreas muy pequeñas, medianas, grandes, pocas, realmente no son el común denominador. El común denominador es que tenemos el mercado del distrito y hay varios mercados, ¿no es cierto? Algunos mercados pequeños, como vuelvo a repetir, y otros mercados grandes. También vemos otro escenario que no son los supermercados. Entonces, en las recomendaciones está dado que debemos de almacenar lo que seamos capaces de poder almacenar en espacio, en tener, por lo tanto, el mobiliario adecuado. Tanto hablamos de estantes, parihuelas, jabas, estanterías, que ya hemos mencionado, ¿no? Tener que almacenar solamente lo que tendremos capacidad de almacenar, no sobreestoquearnos. Esa es otra realidad, por ejemplo, que se ven, les comento, en los rubros de puestos de venta de abarrotes, por ejemplo, en mercados, ¿no? Era un común denominador, o lo sigue siendo, lamentablemente, porque, bueno, no podría yo mencionarles la realidad actual en todos los mercados porque no la desconozco, sin embargo, tengo algunos ejemplos que podría referirles, pero un cambio también en cuanto al comerciante, ¿no? Que es a veces almacenar todo lo tiene en el puesto,
¿no? De tal manera que no tiene ni espacio, y a veces me ha tocado en supervisiones que he realizado anteriormente ver que, por ejemplo, los tienen incluso en el piso, productos en el piso, imagínense, ¿no? O los almacenes atiborrados de productos en la cual ni la misma persona encargada sabe poder ubicarlo. Ahí que es que aumenta el riesgo de contaminación, aumenta la problemática de plagas. De hecho, al no haber una limpieza permanente y desinfección y rotación de productos, eso conlleva, por lo tanto, a un grave problema de contaminación, ¿no? Inminente, y problema de salud pública por tema de plagas, ¿no? Entonces, eso es ante todo poderles mencionar. Entonces, les decía, diferentes escenarios que en cada uno en su realidad, centros de abasto, supermercados. Bueno, en supermercados tienen, ¿no? En este caso, su departamento de aseguramiento de calidad. Sin embargo, también obviamente se han, en algún momento, y se observa de pronto, tal vez a veces por reportes que se conocen, o a veces a través de medios de comunicación, a veces problemas que se presentan también igualmente en los supermercados, ¿no? Donde precisamente debido al volumen de productos que manejaban o que manejan, etcétera, tienen que tener, por lo tanto, un exhaustivo control desde el ingreso del producto y su salida progresiva de dichos productos, ¿no? Volviendo al tema de los establecimientos entonces de elaboración y expendio, restaurantes, panaderías, pastelerías, almacenes, etcétera. Entonces, considerar el adecuado ordenamiento de los productos, adecuadamente rotulados, porque hay casos de productos que van a por lo general, los fraccionan, ¿no? Por lo general, como tienen un tema, ya hablamos aquí de los pequeños, ¿no? Tienen de repente adquisición de rotación rápida, que es lo que también están ahora la mayoría viendo, ¿no? De repente adquirir, por lo general hay lugares que están viendo la adquisición cada 2 días, cada 3 días, ¿no? Algunos hasta lo hacen de forma diaria porque tienen volumen pequeño, ¿no? Y muchos que están reiniciando no saben también igualmente cuál va a ser su posible demanda, ¿no? De clientes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tener en cuenta que hay productos que van a poderse mantener en su envase original, en su empaque original, que es lo ideal, ¿no? Entonces hay productos que se van a adquirir, por ejemplo, en sacos, si hablamos, por ejemplo, de arroz, de azúcar, por ejemplo, los aceites en latas, por ejemplo, ¿no? Que vienen ya para, por ejemplo, utilizarlo de pronto en la semana, ¿no? Hay productos ya empacados, industrializados, que generalmente también se mantienen en su empaque original, pero sin embargo hay aquellos otros que van a ser fraccionados, porque van a utilizarlos de pronto diariamente, ¿no? Y en este caso también los vierten a contenedores como tuppers de diferentes tamaños, ¿no? Y en la cual se recomienda obviamente que se tiene que trasladar los datos del producto inicial. Los datos del producto inicial en el sentido de que se determine, por lo tanto, la procedencia del producto, ¿no? De qué número de lote procede. Ojo, que puede tener, de hecho, la fecha de producción, que tiene que también estar correspondida en el rotulado, más no la fecha de vencimiento. Un producto, al ser aperturado, de hecho, no va a tener el mismo tiempo de vida útil de un producto original, ¿no? Por ejemplo, un producto original, imaginemos un producto que tenga 3 meses de vida o 6 meses de tiempo de vida útil, bajo condiciones de producción en planta. Es muy diferente el que yo ese producto lo he aperturado, porque les quiero aclarar ese tema porque es motivo hasta la fecha de confusión. Me ha tocado ver en lugares donde, por ejemplo, veo que le han hecho el rótulo y le colocan fecha de producción, imaginemos abril, ¿no? Y le han puesto fecha de vencimiento, imaginemos, ¿no? Es una avena, ¿no? Y le han puesto fecha de vencimiento noviembre o octubre, etcétera, ¿no? Entonces, no, es que tuvo un tiempo de vida que está en el rótulo. No. Allí el tiempo de vencimiento, cuando se hace esta modalidad de fraccionamiento, tiene que ser por lo pronto semanal, que es lo que en líneas ideales se requiere,
¿no? Entonces el tiempo de vida debe ser semanal, ¿no? En condiciones ideales, ¿para qué? Para que nosotros aseguremos que esa rotación diaria de dichos productos lo manejemos. ¿Por qué? Porque de repente igualmente nuestro mecanismo de adquisición va a ser semanal, ¿no? Entonces, los tiempos de vida van a variar, las condiciones cambian, ¿no? Entonces, ahí tenemos que, como ustedes ven, por ejemplo, ahí en la diapositiva, vemos, por ejemplo, este es un pequeño almacén, ¿no? Un pequeño almacén de productos envasados, ¿no? Industrializados y que, como ustedes ven, allí, por ejemplo, también lo ha vertido en recipientes para su facilidad en el uso, ¿no? Y que está tapado, rotulado, ¿no? Y bueno, vemos el ambiente limpio, estantería, falta de hecho un poquito más de orden, ¿no? Porque vemos hay una bolsa allí superior al tupper, etcétera. De hecho, le falta un tema de mejoramiento en el ordenamiento, pero en líneas generales vemos que, bueno, en tema de limpieza, está adecuado, ¿no? Aceptable, podríamos decir, ¿no? Y bueno, entonces, como vemos todo sobre estanterías, sobre parihuelas, ¿no? La rotulación en el tema de fecha de producción y fecha de vencimiento. Y bueno, vemos ahora el otro escenario. El otro escenario es entonces ver el almacenamiento de materias primas e insumos que van a requerir cadena de frío, ¿no? En este sentido, por lo tanto, tenemos que considerar productos que van a ser adquiridos, pueden ser adquiridos, por ejemplo, que proceda llámese, por ejemplo, imaginemos productos cárnicos refrigerados, pero de acuerdo a lo que nosotros vamos a adquirir, entonces van a requerir inmediatamente su refrigeración inmediata para su uso. Pero si, por ejemplo, vamos a utilizarlo en el transcurrir de la semana, ¿no? Entonces vamos a tener que reseccionarlos, verificarlos, seleccionarlos, trozarlos, empacarlos para ser llevados, por ejemplo, a condiciones de congelación. Y luego, de forma gradual, voy a ir utilizando de acuerdo a las cantidades que voy a necesitar para mi producción diaria. En ese aspecto, por lo tanto, tenemos dichos escenarios, ¿no? Entonces guardamos el producto destinado a congelación y también, obviamente, a conservación, si son productos que van a ser utilizados las cámaras de conservación. ¿Cuáles son los rangos de temperatura? Entre 0 a 5, incluso en la última normativa existente, hablamos de una preferencia a 4 grados, idealmente, ¿no? Como en este caso temperaturas, rangos de temperaturas, ¿no? Entonces, esos rangos de temperatura en los cuales nosotros tenemos que mantener los productos. Ojo que no debemos de descuidar la etapa de resección en la cual igualmente vamos a controlar la temperatura. Viene un alimento congelado o viene un alimento en estado de conservación o refrigeración, que igualmente esos rangos de temperatura debemos de mantener, controlar, ¿no? Entonces, idealmente, entonces hablamos de las temperaturas entre 0 a 4 grados, yo le diría como máximo poder considerar 5 grados, ¿no? Y en el caso de los alimentos congelados, a temperaturas menor o igual a menos 18 grados centígrados, ¿no? Menor o igual a menos 18 grados centígrados. Para eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Nuestros equipos tienen que tener lectores externos de temperatura, ¿no? Entonces, los equipos tienen que tener entonces un mantenimiento preventivo. Correctivo, obviamente, si se presentase un incidente, una contingencia determinada, ¿no? Y suceda un problema específico, focalizado y el equipo deje de operar, ¿no? Ahí hablamos de un mantenimiento correctivo que hay que realizar, ¿no? Pero si nosotros tenemos un programa anual de mantenimiento, ¿no? En la cual hemos establecido frecuencias determinadas para hacer el mantenimiento de nuestras cámaras, ¿no? Entonces, obviamente teniendo en consideración que sobre todo que debemos de asegurar que mantengan las temperaturas lejos de lo que es zona de peligro,
¿no? Entonces, por eso que la norma nos dice, ha cambiado incluso en tener a 4 por medida de seguridad. Pero ¿por qué era el tema 4 o 5 como máximo? Porque ya a partir de 5 grados ya entramos a lo que denominamos la zona de peligro. Zona de peligro le denominamos para nosotros, porque realmente es una zona favorable, podríamos decir, a partir de los 5 grados, temperatura favorable para quiénes, para los microorganismos, ¿no? Entonces, en ese aspecto tenemos que nosotros considerar, por lo tanto, el poder, entonces, verificar de forma diaria, igualmente, el control de la temperatura de nuestros alimentos, ¿no? Almacenados en dichos equipos. En los casos que sean equipos que no tengan esos lectores propios, eso es fácilmente solucionable, ¿no? Los técnicos especializados le van a poder recomendar, incorporar, pueden adquirir estos dispositivos o displays de temperatura que se los van a poder colocar en los equipos de tal manera que pueda usted tener un control interno de la temperatura del equipo, ¿no? De sus respectivas cámaras, ¿no? Esta etapa es bien crucial e importante en el tema de controlar, por lo tanto, de llevar a cabo entonces los controles para minimizar riesgos de contaminación, ¿no? Esta etapa es también igualmente considerada como una etapa crítica, ¿no? En el sentido de poder ser bastante exhaustivos en poder realizar una verificación permanente, ¿no? De nuestros productos desde el mismo momento en que estamos ingresándolos, ¿no? Ahora esos equipos deben haber tenido igualmente su programa de limpieza y desinfección, ¿no? Estar en buen estado de conservación a la temperatura adecuada y por lo tanto nosotros podemos ya almacenar dichos productos aquí, ¿no? Bueno, pasamos ahora al otro aspecto dentro del flujo operacional, que es la etapa de proceso, ¿no? De procesamiento propiamente dicho, ¿no? Entonces hablamos ya del área de procesos, ¿no? El área de procesos en la cual vemos que el área de procesamiento tiene que estar en buenas condiciones de higiene, ¿no? Antes de poder iniciar nuestras actividades. En ese aspecto, vamos a ver que por lo tanto debe verse que las condiciones de limpieza y desinfección hayan sido las adecuadas, por lo tanto hablamos de estas actividades realizadas antes de empezar nuestras operaciones. Por eso que el día anterior, en las cuales se ha terminado los procesos, propiamente dicho, la producción de alimentos, y ahí viene la etapa en la cual se va a realizar pues la sanitización de todas nuestras áreas, prioritariamente cuando hablamos entonces del área de producción, pues obviamente la sanitización general de todo, de tal manera que tenemos que dejar todo limpio, todo absolutamente limpio y desinfectado, ¿no? Para que obviamente al día siguiente igualmente procedamos a hacer nuevamente una aplicación de desinfección, porque ya hemos hecho una limpieza previa desinfección, entonces reforzamos con una desinfección eficaz antes igualmente de operar, ¿no? En este aspecto, entonces, esta etapa de procesamiento involucra que nosotros establezcamos también una diferenciación en lo que viene a ser actividades de área sucia, actividades de área intermedia y actividades de área limpia, ¿no? Aquí, por ejemplo, también va a cobrar importancia, ¿no? El poder establecer el número de personas que van a laborar aquí en el área, ¿no? Sabemos que ahora existen cambios en cuanto a este aspecto. Igualmente también ligado a bioseguridad, ¿no? Que también corresponden contemplar de distanciamientos, de EPPs, de sanitización, ¿no? Que debe llevarse a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que verificar en este tema ya ligado a las áreas de proceso, ¿no? Primero, reforzar nuevamente lo que les mencioné hace un momento, que era el mantenimiento de equipos, ¿no? Y el mantenimiento de equipos no solamente son las cámaras, ¿no? El mantenimiento de equipos, estamos refiriéndonos a las cocinas, ¿no? A las licuadoras industriales o las licuadoras domésticas que podamos utilizar de forma diaria, a nuestras mesas de trabajo, a nuestro horno microondas, o tenemos los hornos industriales,
en fin, todo el equipamiento que nosotros vamos a tener en nuestra cocina, en nuestra área de proceso. Igualmente también aquí, sobre todo las superficies en contacto, ya sea mayormente en contacto indirecto con alimentos, ¿no? Entonces hablamos de las mesas de trabajo, los lavaderos, hablamos del menaje, ¿no? En este caso, por ejemplo, ollas, cacerolas, sartenes, woks, utensilios de cocina que vamos a utilizar. Como vemos aquí en el tema de poder establecer el cumplimiento de dichos requisitos sanitarios, no olvidar que el material sanitario por excelencia es el acero inoxidable, ¿no? El acero inoxidable, ¿no? Que va a permitir entonces que facilitemos nuestras labores de limpieza, va a evitar que, por ejemplo, se oxide rápidamente, se deteriore nuestros equipos, ¿no? Puedan ser fuentes también de contaminación porque vaya a haber un desgaste, desprendimiento, de repente de una partícula de metal, de alguno de nuestros equipos que estamos utilizando y pueda corresponder un peligro físico que pueda implicar riesgos de contaminación, en este caso de aspecto físico, ¿no? Entonces, en ese aspecto, vuelvo a repetir, tenemos que considerar entonces el buen estado de toda la parte de equipamiento, implementos a utilizar en nuestro procesamiento, ¿no? Bueno, y pasamos nosotros entonces a lo que es dentro de la producción, la podemos diferenciar generalmente en nuestra área de proceso, en lo que es preparación previa y lo que es preparación final. Sin embargo, también igual como sabemos antes de nuestro inicio, nuestros procesos, ya en la cocina, podríamos decir, tenemos que considerar lo que es denominado como área sucia, área intermedia, ¿no? Y área limpia, ¿no? En lo que es área sucia, por ejemplo, es todo lo que nosotros vamos a, por ejemplo, en el área de vegetales, que tenemos que, por ejemplo, proceder por ejemplo, vegetales, tubérculos, frutas, etcétera, todo lo que vamos a utilizar nosotros y que tenemos que llevar a cabo una actividad de selección, ¿no? De selección previo a nuestras actividades operacionales de lavado y desinfección de nuestros productos, de nuestros insumos, nuestra materia prima, ¿no? Entonces, todo lo que es denominado como área sucia está implicado a ello, ¿no? Todo lo que es lavado, por lo tanto, selección y lavado, por ejemplo, de todo lo que vamos a emplear, ¿no? En la producción, ¿no? Luego, lo denominado como área intermedia son las áreas, por ejemplo, que una vez que hemos hecho todo el proceso de lavado, ¿no? Igualmente también en el caso de materia prima, de cárnicos, etcétera, vamos a proceder ya luego a su preparación previa, que es lo denominado como área intermedia, ¿no? Que es, por ejemplo, el aderezado, trozado, ¿no? Cortado por ejemplo, en trozos de cárnicos, lavado y desinfección, ¿no? De frutas, de vegetales, etcétera, ¿no? Todo ello determinado como área intermedio de preparación previa, ¿no? Pero vamos a detenernos ahora aquí entonces habiendo establecido ya la aclaración respectiva en lo que es la preparación previa, ¿no? Entonces, en estas actividades de preparación previa, vamos a, por ejemplo, mencionar lo relacionado al manejo de frutas y vegetales, ¿no? Los cuales deben ser determinados, debe realizarse, por ejemplo, un proceso de lavado y desinfección. Aquí sí quiero también hacer un acápite en el sentido de que cuando reseccionamos los productos, ¿no? Y ese es el tema de una recomendación ahora exhaustiva, es que, por ejemplo, aquello que nosotros reseccionamos, si hablamos de frutas o verduras, y desinfectamos el empaque externo, ¿no es cierto? Pero luego lo vamos a vertir a un contenedor o recipiente y vamos a proceder a poderlos lavar de forma rigurosa y poder, por ejemplo, en el caso de tubérculos, ¿no? Lavarlos rigurosamente, igual que en el caso de los vegetales, lavarlos rigurosamente antes de llevarlos a almacenamiento, ¿no? Como sabemos, el riesgo alto existe por el tema de procedencia de dichos productos, ¿no? Por lo general que vienen de mercados mayoristas,
el riesgo existe por el tema de que hubiese habido alguna persona que de repente haya escupido sobre el vegetal, ¿no? O sobre la fruta, ¿no? O sobre algún tipo de alimento, ¿no? Por lo tanto, entonces las medidas de bioseguridad están orientadas a que podamos hacer un lavado riguroso de nuestros productos que vamos a emplear, ¿no? Entonces, se seccionan obviamente aquellos productos que ya tienen un empaque, ¿no? Estamos hablando en este caso de productos que le denominamos a granel o que vienen, por ejemplo, como les vuelvo a repetir, los tubérculos, la fruta, las verduras, ¿no? En ese caso, entonces, debemos de hacer esta actividad operacional previo a su almacenamiento. Ahora, cuando vamos a hablar de las actividades ya de preparación previa, que estamos retirando el producto de las cámaras de conservación, vamos a nuevamente extremar nuestro lavado riguroso. Nuevamente vamos a proceder a lavarlos, ¿no? Como una medida de seguridad adicional, lo volvemos a lavar y vamos a proceder a desinfectar también igualmente nuestros vegetales, ¿no? Entonces, y frutas, ¿no? Entonces, allí tenemos que tener entonces todas las condiciones de nuestra, por ejemplo, nuestra área de trabajo. En nuestra área de trabajo va a tener que considerarse, por lo tanto, la limpieza y desinfección de nuestras mesas, de nuestros recipientes que vamos a utilizar, de nuestros implementos, de los lavaderos, ¿no? Todo lo que nosotros vamos a emplear, ¿no? Se entiende, los cuchillos, tablas de picar, todo aquello que vamos a emplear, ¿no? Entonces, en estas actividades de preparación previa cobra real importancia el tema de lavado y desinfección de verduras y frutas, ¿no? En ese aspecto, tenemos que nosotros considerar estas etapas operacionales, ¿no? Entonces, tenemos, como les había dicho hace un momento, ¿no? Tener claro, en primer lugar, la selección, luego el lavado y luego la desinfección de los vegetales y frutas, ¿no? Entonces, tenemos que entonces en la selección que tenemos que hacer, obviamente eliminar, por ejemplo, si hablamos de vegetales, imaginemos la lechuga, ¿no? Que es la más comúnmente mencionada y utilizado vegetal que empleamos, ¿no? En nuestras preparaciones para las ensaladas, ¿no? Es que debemos de seleccionar, ¿no? ¿No? Adecuadamente y eso obviamente corresponde una doble verificación, como les mencionaba, porque la selección previa ha ocurrido durante la recepción. Sin embargo, debido a que pudiese existir obviamente un grado de maduración que se produce en los productos, ¿no? Tener que en este caso hacer una selección. De repente hay hojas ya más maduras, de repente ya hojas que se han tornado amarillentas, de repente, nuevamente como una medida de verificación adicional, hay que verificar que por lo tanto no haya presencia de hojas atacadas por gusanos, por insectos, el que estén, por ejemplo, no se haya hecho un lavado previo riguroso y entonces vamos a de repente observar algunas hojas que estén con presencia de suciedad, ¿no? Entonces tenemos que hacer entonces esa selección de aquellas hojas dañadas, ¿no? Igual podríamos hablar en el caso de los tubérculos, que también, ¿no? O tomates o frutas, igual, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar que, si bien es cierto, existe, siempre yo establezco esta recomendación, ¿no? Controles rigurosos, esto debe hacerse siempre, siempre en cada etapa y doblemente reforzar ello, ¿no? Entonces, hay que tener especial cuidado, como le decía, en esta etapa de selección. Es clave. A veces cuando se producen por eso muchos incidentes, ¿no? Y creo que hasta la fecha hemos visto incluso en medios de comunicación, ¿no? Que refieren incluso hasta casos de apertura ya de establecimientos y que ya de pronto tuvieron que clausurarlos porque no cumplieron las condiciones, ¿no? O sea, incluso se estableció hasta un motivo de queja al comensal porque de repente encontraron un gusano en la, en la lechuga o en algún otro vegetal que en este caso iba a ser consumido como una preparación de ensalada, ¿no? Entonces, imagínense, esto es grave, sumamente grave.
otro aspecto que les quería comentar, que es, por ejemplo, también la presencia de parásitos en el brócoli. En el brócoli, generalmente, se han existido también reportes en los cuales se han encontrado presencia de gusanitos pequeños, blanquitos, al interior, por ejemplo, de la fluorescencia del brócoli, ¿no? Y a eso a veces ha sido no observado, imagínense, no se controló en la resección, no se controló el almacenamiento, no se controló en la preparación. Imagínense, un brócoli que normalmente para ser consumido debe pasar, aparte de todas esas etapas de selección, lavado riguroso, pasa por un tratamiento térmico. ¿Qué pasó ahí? Un descuido total. Llegó al cliente la ensalada, ¿no? Que tenía brócoli, lechuga, tomate, qué sé yo. Entonces, el brócoli, el cliente al ingerirlo se da cuenta al partir el brócoli que hay presencia de gusanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? Falta de control absoluto. ¿Quién es el responsable? ¿No? Porque buscan siempre, a ver, ¿quién es el responsable? El que lo... No, el que lo... Ahí están en el tema, por lo tanto, vuelvo a repetir, es la medida preventiva. Entonces, todos los involucrados, cada uno en la función que realiza, porque precisamente ahora se busca precisamente una mayor organización, un mayor orden, una mayor concientización, una mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, tener en cuenta el controlar, verificar, ¿no? Todos los actores responsables de sus operaciones, cada uno debe realizar las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, tomarse, obviamente, el tiempo adecuado, no estar a prisa, presión, y que descuiden etapas tan importantes que puedan conllevar un alto riesgo. Más aún, como les vuelvo a repetir, en la situación en la que nos encontramos. Estamos en otro escenario, en las cuales si nosotros antes le decíamos N recomendaciones, ahora le decimos N al cuadrado, ¿no? O sea, hay que, por favor, tener en consideración esto, y esa recomendación va, vuelvo a repetir, a los supervisores de calidad, a los administradores, a los manipuladores de alimentos, a los dueños, gerentes de restaurantes y servicios afines, panaderías, pastelerías, centros de abasto, etcétera, ¿no? Entonces, porque ojo, en los centros de abasto también hacen preparación, hay un tema de facilidad al cliente, ¿no? Hay algunos mercados, bueno, yo he visto, ¿no? Obviamente condiciones antes de esta pandemia, optimización de procesos en algunos mercados que sí cumplían condiciones, de tal manera que ellos hacían un procesamiento previo de los vegetales. Entonces, por ejemplo, en un mercado determinado pude observar que ellos hacían la venta, por ejemplo, el expendio de vegetales y frutas, pero también tenían sus cámaras de conservación, ¿no? Y ahí lo que hacían es preparar los vegetales ya trozados, por ejemplo, para la sopa, ¿no? Entonces, para la elaboración de las sopas, ¿no? Entonces, ya tienen, por ejemplo, el zapallo trozado, la zanahoria, el choclo, ¿no? Todo lo que, el apio, etcétera, todo lo que van a utilizar. También hay, como ustedes saben, la preparación de vegetales para la ensalada, ya listo para, ¿no? O sea, es una facilidad para el cliente, ¿no? Para el ama de casa, para quien va a preparar el alimento. Pero díganme ustedes, si nosotros no sabemos cómo esto se ha realizado, esta operación se ha realizado, no podemos correr riesgos. No podemos correr riesgos. Yo he visto casos en los cuales, les soy muy sincera, he visto casos en los cuales la manipuladora, ¿no? Encargada de esta labor, que tiene su puesto de expendio, un puesto pequeño, no tienen abastecimiento de agua, no tiene caño, no tiene abastecimiento de agua, está sentada en la puerta de su puesto de expendio, sentadita, con su mandil, ¿no? Bueno, mandil obviamente, lamentablemente ya sucio, está con sus manos sin guantes, está abriendo la bolsa y llenando vegetales para poder luego cerrarlos y venderlos. Díganme ustedes, ¿eso será apropiado? Por supuesto que no, ¿no? Entonces, no cumple definitivamente un tema de condiciones sanitarias adecuadas para nada.
corriendo un grave riesgo. Entonces, este tema entonces ya hablamos de preparación, porque también, ojo, que lo vemos en supermercados, ¿no? En supermercados también tenemos ya que lo hacen a través de empresas, que ya obviamente son empresas autorizadas ante SENASA, ¿no? Que han tenido su autorización sanitaria para realización de estos procesos. Hablamos de la planta en general, que tienen autorización para, obviamente, hacer el trozado de vegetales o de frutas para su expendio, ¿no? Y en ese caso también les comento una mala experiencia que a mí me tocó como clienta, y eso fue hace un buen tiempo, que adquirí vegetales, quería ver de alguna manera cómo estaba, cómo se podía en este caso obviamente verificar el tema de la calidad de estos productos ya empacados, ¿no? Estaban por lo general en un tupper plástico, ¿no es cierto? Y tenían los vegetales para ensalada, ¿no? Adquirí dicho producto, ¿no? Lo traje a mi domicilio y al momento de aperturarlo tenía un olor fuerte a plaguicida. Fuerte a plaguicida, ¿no? Entonces, y era procedente de un supermercado, ¿no? Igual, por ejemplo, tenemos que entonces saber claramente aquí el alto riesgo que tenemos nosotros en este aspecto, ¿no? De lo que corresponde, en este caso sí, un daño directo, ¿no? A la salud, ¿no? Tanto de contaminación química o contaminación biológica, ¿no? A partir, en este caso, de vegetales, ¿no? Y frutas, ¿no? Entonces, hay que entonces tener bastante cuidado en estas etapas del proceso, en esta etapa operacional del proceso, ¿no? Tan igual, obviamente, recomendable prioridad, o sea, prioridad en el riesgo de, obviamente, la de consumo crudo. Eso no quita que igualmente aquellas que van a ser sometidas a tratamiento térmico, las vamos a descuidar. También igualmente, tenemos que tomar todas nuestras medidas de seguridad respectivas en lo que es sanitización, ¿no? Entonces, volviendo al tema de lo que es el lavado y desinfección, entonces, de vegetales y frutas, hablamos de lo que estábamos mencionando de la selección. Una vez que hemos hecho la selección debida, este vegetal va a ser sometido a un lavado riguroso, ¿no? Entonces, vamos a eliminar, por lo tanto, a través del lavado constante, con agua suficiente, ¿no? Varias veces, poder lavar, ¿no? Estos vegetales, mayor prioridad, los vegetales de hojas, ¿no? Y aquellas inflorescencias como el brócoli, coliflor, y en este caso también el énfasis en alimentos como las coles, las lechugas, etcétera, espinacas, acelo, etcétera, ¿no? Entonces, tener en consideración entonces un lavado riguroso, ¿no? Constante varias veces, y una vez que hemos terminado esta etapa operacional, vamos a proceder a realizar la desinfección, ¿no? Ahora, para la desinfección de vegetales existen diferentes productos comerciales a nivel nacional. Hay productos nacionales, hay productos importados, ¿no? Lo que tenemos que tener claro que el desinfectante sea de uso alimentario, ¿no? Existen, por lo tanto, una amplitud de información que debemos de recabar primero antes de poder hacer uso de un producto desinfectante, sobre todo si es para usar en alimentos propiamente dichos, ¿no? Porque obviamente tenemos el caso de desinfectantes para usar en superficies, en equipos, ¿no? En áreas, etcétera, ¿no? Pero acá estamos hablando del alimento, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tenemos que considerar nosotros el uso de productos, y uno de los que de pronto es más accesible, ¿no? Claro que existe también toda una polémica con el tema el uso del famoso hipoclorito de sodio, la lejía, que denominamos comercialmente como lejía, ¿no? Obviamente sobre las desventajas en el tema del uso de este producto. Sin embargo, tenemos que considerar que los productos, en el caso de la lejía,
va a depender obviamente de la concentración de uso, la dosificación que hayamos establecido, la dosificación, el tiempo de exposición, ¿no? Y por lo tanto el procedimiento que vamos a utilizar llevado a cabo a lo que viene a ser la desinfección. Entonces, en ese aspecto, entonces nosotros tenemos que considerar que existen también diferentes tipos de lejía a nivel comercial, diferentes marcas. Entonces yo lo que les recomendaría es que optemos por lejías cuya concentración estén en el rango del 4%, 5%, ¿no? Que podríamos decir que son rangos de concentración adecuados para uso, para desinfección de vegetales y frutas, ¿no? Entonces, en ese rango vamos a tener varias opciones en el mercado. Pero, ¿qué tenemos que considerar en el producto? Primero, marca reconocida. Tener ficha técnica de ese producto. Tener las hojas de seguridad de dichos productos, registro sanitario de dicho desinfectante. Todo lo que es el control de desinfectantes está a cargo de DIGESA, el tema de autorización de las empresas que producen estos tipos de desinfectantes de uso alimentario, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tenemos que considerar, vuelvo a repetir, el tipo de producto, la procedencia y la información técnica que nos garantice que ese producto podemos utilizarlo, habiendo pasado los controles por parte de las autoridades, en el caso de DIGESA, y también controles en el tema de ensayos, en el tema también ligado a lo que es protección de la salud y seguridad, es decir, que también establezcamos las hojas de seguridad de dichos productos para tener los cuidados correspondientes durante su uso, ¿no? Que es tan importante. Vamos a concluir con esta diapositiva, entonces, para poderles referir que en este caso, ya habiendo optado por el producto químico que vamos a emplear, ¿no? La lejía, se da la recomendación, ¿no? En este caso, la recomendación que estamos poniendo en pantalla es una recomendación para una concentración al 4%. Eso es importante aclarar porque quiero deslindar, porque lo he visto en medios de comunicación, he escuchado en la radio, lo he leído, he visto información en los cuales hasta la fecha he escuchado que siguen utilizando el tema de las gotas, ¿no? El tema de las gotas de lejía, ¿no? Entonces, eso absolutamente está descartado, ¿no? Y bueno, veo que estamos ahorita, si bien es cierto, creo que vamos a continuar, vamos a